un gusto estar nuevamente aquí con usted. Bueno, igualmente buenas tardes, señora Aura. Como siempre, ya es un placer, un privilegio estar aquí con usted, un honor. Y bueno, gracias a El Progreso Hispano y a Red Visión también para brindar ese servicio tan importante a la comunidad. Como siempre, aquí estamos para contestar sus preguntas, sus dudas, cualquier pregunta que ya tiene sobre la ley de inmigración. Bueno, aquí estamos. Así es, amigos, ustedes pueden colocar sus preguntas en este post, aquí en el video, para poderlas contestar. Mientras tanto, vamos a comenzar con las preguntas que hemos recibido por otras vías de nuestras redes sociales. Antonio Lozano pregunta lo siguiente: soy mexicano y cuando yo crucé a Estados Unidos la frontera estaba abierta y yo pasé en carro y sin problemas. Eso fue hace 23 años. Y ahora tengo una hija que está cumpliendo 21 años, nacida en Estados Unidos. ¿Qué probabilidad tengo de poder arreglar mi situación? Bueno, gracias, señor Antonio. Esto es una buena pregunta y toca de dos temas interesantes y bien importantes. Una pregunta, un tema interesante y un comentario interesante es que siempre yo digo a gente, y es algo interesante para la gente que nunca han cruzado por la frontera de México, es que hace bueno, realmente casi antes de 9/11, las cosas fueron bien diferentes en la frontera. Open border. Sí, una frontera ya, bueno, la frontera no estaba totalmente abierta, pero ya casi así. La gente que fueron arrestados por la inmigración hace 20 años me dice que, bueno, la inmigración, cuando ellos fueron arrestados por la inmigración, dijo a ellos dos cosas en la frontera. Si ellos estaban entrando sin papeles, entrando ya ilegal. La inmigración dijo primero, bueno, mejor suerte mañana. Y segundo, la inmigración dijo a esas personas que estaban entrando sin papeles, mañana por favor pase por allá, no por acá, para que no tenga que arrestar a usted mañana. Es increíble cómo las cosas han cambiado en los últimos 20 años aquí en los Estados Unidos, cambiando, y es algo ya triste que hemos cambiado un sistema en que ya tenemos ya, bueno, fronteras no totalmente abiertas, pero bueno, cómo han cambiado todo, tanto las cosas, y hay razones ya para esos cambios, pero igual ha cambiado tanto la relación también entre los Estados Unidos y México, de un lado y otro, pero algo interesante de cómo han cambiado las cosas de la frontera. Algo interesante también de su caso y el caso de Antonio, y siempre, sí, yo digo esto varias veces, yo creo cada semana, pero algo siempre en un caso de inmigración vale la pena hablar con un abogado para asesorar sus opciones. Habla con sus amigos, habla con sus familiares para buscar un abogado que ya tiene buena experiencia dentro de la ley de inmigración y bueno, va a hablar con usted con sinceridad para decir cuáles son las posibilidades de arreglar o cuáles son las posibilidades de no arreglar. En esa situación, señor Antonio, algo importante bajo la ley es que si alguien tiene un hijo o una hija que es ciudadano de los Estados Unidos, este hijo puede hacer una petición para usted. Eso es la primera parte de calificar para la residencia. Pero la pregunta más importante es si o no la inmigración va a aprobar la residencia para usted. La ley dice que si alguien entra al país, a los Estados Unidos, legalmente, que esta persona ya es elegible para aplicar para la residencia, bajo de ya si tiene un hijo que es ciudadano que tiene más de 21 años. Algo bien interesante es hace 23 años, hoy día ya la inmigración va a checar su visa, va a preguntar por qué entrar al país, va a revisar muy bien las cosas y van a poner una estampilla normalmente en su pasaporte. Hace 23 años, si alguien dijo a la inmigración simplemente, yo voy de compras, voy a pasar para la frontera y voy a entrar, bueno, como 5 millas, algo así, o voy a pasar 2 millas por la frontera, voy solo de compras para un día nomás, la inmigración no va a poner, hace 23 años, no puso una estampilla en su pasaporte, no dio una tarjeta blanca que es la I-94, no dio usted ninguna prueba de que había entrado al país legalmente. Y encontramos, y hay muchos casos en que los abogados han luchado esos casos, y bueno, la ley dice que si alguien entra al país ya legalmente, otra vez es elegible para aplicar para la residencia, y hay varias pruebas que puede usar para mostrar que entró legalmente.
Uno es la tarjeta blanca, que es la I-94. Otro es una estampilla en su pasaporte, pero también la ley dice que puede usar cualquier otra prueba para mostrar que entró al país legalmente. Y en esa situación, nosotros, gracias a Dios, hemos ganado casos parecidos. Si podemos conseguir alguna otra prueba, y yo digo alguna otra prueba, por ejemplo, si él entró ese día con su esposa y su esposa ya estaba en el carro el mismo día, si puede decir exactamente el carro que estaba manejando, si tiene un recibo de este día de comprar gasolina, algo así. Yo sé que estamos hablando de algo hace 23 años, pero la ley dice que si alguien primero él tiene la responsabilidad para mostrar a la inmigración que él entró legalmente, pero la ley dice que si alguien entró legal puede usar otras formas, otras evidencias para mostrar que entró legal. Y lo que hemos hecho en esta situación es que si podemos obtener algún otro documento mostrando que estaba ahí en este día, si puede usar declaraciones juradas, bueno, puede usar varias otras cosas, pero antes de salir del país, vale la pena de intentar arreglar aquí dentro del país. Si piensa que tiene buena memoria de lo que pasó, exactamente por dónde entró, cómo entró, y eso es algo nosotros hemos escrito para clientes, declaraciones juradas de 2, 3, 4 páginas, explicando con mucho detalle cómo entrar al país, y si la inmigración cree a esta persona, entonces la inmigración puede, bueno, decir que sí, creemos que usted entró al país legal y vamos a aprobar su residencia. Porque en esos casos no daban, o sea, no le daban ningún recibo a la persona, sino que lo dejaban nomás era pasar. Sí, sí, y muchas veces preguntaron nada más a la persona que estaba manejando, bueno, usted tiene papeles, y bueno, en esta época, sí, ellos simplemente preguntaron, ¿todos ciudadanos o todos residentes? Y si la persona que estaba manejando, conduciendo, dijo, sí, pasaron. Sí, y las cosas, bueno, fueron tan diferentes en esa época. Gracias, abogado. ¿Y qué tiempos aquellos, no? Sí. Bueno. Cómo han cambiado las cosas, ¿no? Así es. Carla Gómez preguntó a través de el video nuestro que hicimos hace, no sé, creo que hace como unos 3 meses de las visas U. Ok. Ese video se ha movido bastante en nuestro canal de YouTube y pues por allí siempre la gente pone preguntas también. Carla Gómez en este caso pregunta lo siguiente, que si ella podría tramitar la visa U. Dice que fui víctima de abuso sexual en Texas cuando tenía 15 años de edad. Ahora tengo 27 y vivo en México. Denuncié en ese tiempo y me mandaron con psicólogos y a un foster home. ¿Usted cree que podría tener derecho a pedir la visa U? Bueno, primero, Carla, lo siento por lo que pasó, el abuso que usted sufrió en el pasado. Eso es algo horrible que, bueno, no hay palabras para decir lo siento por lo que pasó. Pero lo bueno de la visa U y lo bonito de la visa U es que a veces algo bueno puede salir de algo malo que pasó en la vida. Eso es algo para calificar para la visa U. Alguien tiene que mostrar que fue víctima de un crimen y que ayudó a la policía, o que en la investigación la policía, el fiscal o otra agencia del gobierno o un juez en la investigación y prosecución del crimen. Hay muchos crímenes que puede calificar para la visa U. Hay una lista de como 40, como asalto, felonía, extorsión, robo con arma, varios crímenes que pueden calificar, o robo con arma, a lo menos aquí en Norte Carolina. Y para usted, Carla, uso sexual ya es un crimen que puede calificar. Para aplicar para la visa U, primero va a necesitar conseguir una certificación de la policía o un fiscal de Texas, y a veces puede conseguir de otras agencias, pero va a necesitar conseguir una certificación que dice que usted fue víctima de un crimen y ayudó en la investigación y prosecución del crimen. Pero una pregunta importante de su caso, y me imagino que lo que está preguntando mucho es la cuestión de, bueno, ahora ella se fue para México. Sí, Y porque está viviendo en México, la pregunta es si ella puede calificar todavía para la visa U. Y ya, la respuesta es que si está en México, ya todavía se puede calificar. Porque el hecho pasó aquí. Correcto, eso es lo importante. Muchas veces la gente me preguntan, bueno, yo fui víctima de igual un asalto en otro país,
en México, El Salvador o otro país y me preguntan, bueno, ¿yo puedo calificar para la visa U? Yo digo, desafortunadamente no. A veces puede ser un basis para intentar aplicar para el asilo si sufrió, si lo que pasó a causa de su membresía en un grupo social particular o opinión política o nacionalidad, raza, religión, algo así. Podemos ya hablar más de esto otro día, pero para Carla, ya que salió del país, ya todavía posiblemente puede calificar para la visa U. La cosa del caso es que va a necesitar meter los papeles para la visa U aquí dentro de los Estados Unidos. No hay una forma para mandar las cosas afuera y por eso probablemente va a necesitar trabajar con un abogado aquí en los Estados Unidos que pueden preparar y mandar los papeles para usted en México. Ustedes los firman, los revisan y manda todo para los Estados Unidos. Probablemente va a necesitar aplicar para un perdón por haber estado aquí indocumentada. Lo bueno es que ya con la visa U puede aplicar para un perdón. Lo único malo para que se sabe es que para recibir la visa U y para regresar a los Estados Unidos es probable que estamos hablando de años, no sé, 5 años, 7 años, una década, no estoy seguro cuánto tiempo va a durar para que pueda regresar, pero lo bueno es que posiblemente usted tiene una buena ruta para regresar. Y de mi experiencia, los casos de abuso sexual para la visa U son casos fuertes y por eso yo creo que vale la pena hablar con un abogado, si no alguien de Texas, bueno, puede trabajar como abogado en cualquier lado para ayudar a usted con su caso de la visa U. Lo siento otra vez, Carla, por lo que pasó, pero espero que ya tenga éxito con su caso. Gracias, abogado. Gracias a Gina López por estar conectada en vivo en estos momentos y vamos a contestarle la pregunta a ella que dice lo siguiente. Tengo un proceso de visa U hace 3 años y mi abogado me acaba de decir que tal vez otro año más porque mi proceso es tan largo. Bueno, gracias Gina por esta pregunta y eso es, yo creo que normalmente una vez cada semana yo recibo una llamada de alguien que está trabajando con otro abogado y por cualquier razón no confía en el abogado o simplemente quiere obtener ya una segunda opinión. Y la cosa en su caso, Gina, es que desafortunadamente la ley dice que solo 10,000 personas pueden recibir la visa U cada año. Y aunque 10,000 personas aparece como alguien puede pensar que eso es bastante, y me imagino que eso es lo que pensaba el Congreso cuando aprobó la visa U, pero aprobó la ley para la visa U. 10,000 personas no es mucho. Aquí en los Estados Unidos somos un país de, bueno, más de 300 millones de personas y, bueno, más de 10 millones de personas que están aquí indocumentados, son los estimados. Y ya solo 10,000 personas pueden recibir la visa U. ¿Y cuántas personas más o menos presentan petición de visa U cada año? Yo creo que ahora estamos viendo algo, bueno, me imagino 15,000, 20,000, algo así. Y solo 10,000 pueden recibirlo cada año. Y ahora yo creo que tengo que chequear los números para estar seguro, pero hay, yo sé más de 70,000 peticiones para la visa U que están pendientes. No he chequeado los números hace unos meses, pero eso es la razón, desafortunadamente, Gina, para su espera larga. Lo siento que está esperando. Eso es algo cuando yo hablo con clientes ahora que están contratando nuestro bufete para la visa U, yo les digo, bueno, para un permiso, solo un permiso, no para la visa U, que es algo diferente. Solo para un permiso estará esperando, bueno, años, y por eso hay que tener paciencia con el proceso. Pero para mucha gente es una opción porque, bueno, por cualquier razón no tiene opción familiar para arreglar papeles o no tiene otra opción para arreglar. La visa U es algo muy bueno, pero hay que tener paciencia y eso es algo interesante también. Bueno, hace como 7, 8 años cuando empezó el programa de la visa U, para recibir un permiso de trabajo solo fue como 4 o 6 meses, algo así. Fue algo bien rápido. Si había aplicado ya en 2011 o algo así, había recibido su aplicación o su visa U solo como 4 o 6 meses, algo así. Fue algo bien rápido, pero ahora ya un proceso mucho más largo. Pero buena suerte ya, Gina, con su caso. Espero que todo sale bien. Gracias, abogado.
Vamos a contestar la pregunta de una persona que omitió su nombre, que dice lo siguiente. Soy de Honduras y entré con la caravana migrante en la frontera para pedir asilo. Tengo temor de que me lo concedan por tantas cosas que se escuchan. Tengo 18 años y la MS-13 me persigue desde que yo tenía 13 años. Por eso decidí venir a este país, ya que como no quería unirme a ellos, mataron a toda mi familia y por eso huí. Bueno, gracias por su pregunta. No sé quién nos dio un miembro de la caravana migrante. Sí. Pero lo siento mucho por lo que pasó a su familia. No me imagino cómo ha afectado a usted y cómo ha sufrido a causa de lo que pasó. Eso es algo difícil para ver en estos tiempos en nuestro país porque bajo la ley de las Naciones Unidas y bajo la ley que tenemos en el mundo, cualquier persona que tiene miedo para regresar para su país porque piensa que va a sufrir persecución a causa de su raza, su religión, su opinión política, su nacionalidad o su membresía en un grupo social particular, tiene derecho para aplicar para el asilo aquí en los Estados Unidos y también en otros países. Bajo de esto y su caso de esta persona tiene el derecho para aplicar para el asilo y hay un buen argumento de que puede decir que puede aplicar para el asilo y puede calificar a causa de su membresía en un grupo social particular. Eso es algo, lo siento otra vez, es horrible lo que pasó a su familia y lo siento mucho por lo que pasó, pero es algo que yo creo que vale la pena aplicar, porque si no aplica, la única opción sería regresar para Honduras y regresar para seguir, regresar y posiblemente la MS va a intentar a matar a usted. Pero eso es algo siempre yo digo a clientes que cuando tiene un caso de inmigración va a escuchar mucho. Va a escuchar algo por la radio, posiblemente algo diferente de su familia, algo diferente de sus amigos, posiblemente algo diferente de su abogado. Y por eso si no tiene abogado, vale la pena hablar con un buen abogado sobre su caso para ver si o no usted puede calificar para el asilo y qué es lo que usted debe hacer para aplicar. Vale la pena intentar, pero hay que saber que el asilo es una ruta larga aquí en los Estados Unidos para ganarlo, pero uno que vale la pena luchar. Si usted quiere llamar a nosotros, podemos darle una consulta gratis sobre su caso. El número aquí en los Estados Unidos es 704-940-9128, es 704-940-9128. Y no estaba claro de la pregunta de si o no él había entrado al país. Sí, él entró. Me imagino como tantos migrantes que les dieron ingreso, ¿no? 282 cerca de migrantes entraron en la caravana y pues están en proceso de que tienen que irlos entrevistando de uno en uno, me imagino, ¿no? Sí. Y como hablamos mucho la semana pasada de los pasos para aplicar para el asilo. Y eso es algo, hay que tomar el caso, siempre yo digo a mis clientes, hay que tomarlo paso por paso, porque cada paso es difícil y hay que enfocar en el paso donde está en ese momento hasta cuando llega el próximo paso. Y espero que la inmigración apruebe su entrevista de temor creíble para que pueda seguir al paso de aplicar en la Corte de Inmigración para el asilo. Buena suerte, sigue luchando. Gracias, abogado. Yamilek Rodríguez pregunta lo siguiente. Mi fiancé tiene I-130 y su fecha de prioridad es noviembre de 1997. Lo pidió su papá residente, pero él tiene hermanos ciudadanos. ¿Algo se puede hacer por medio de ellos? Ellos son mexicanos. Bueno, gracias Yamilet por su pregunta y esto es algo en el caso, tengo que chequear lo que se llama la visa bulletin, pero eso es para contestar la pregunta. Primero, la cuestión de sus de los hermanos de su fiancé, su prometido.
ellos pueden hacer una petición para él, pero la espera va a ser muy larga. Posiblemente 10 años, 20 años sea posible más. Ahora la inmigración está procesando peticiones para hermanos de ciudadanos que son de México, que fueron archivados en como 95 o algo así. Entonces los hermanos pueden hacer una nueva petición para él, pero probablemente no. Bueno, va a ser una espera muy larga. La otra cuestión es la petición de su papá. Y la cosa primero para este caso, para que usted sabe, es muy importante que usted no se case con su esposo, con su prometido todavía. Porque si usted se casa con él, entonces va a terminar la petición de su papá. Porque su papá es residente y bajo la ley, si alguien... si un residente hace una petición para su hijo y el hijo se casa, entonces está perdido totalmente la petición. Y después de esperar 21 años, su prometido para recibir la residencia por parte de su papá, bueno, todo es posible con el amor, pero simplemente tiene que saber que va a perder la petición de su papá. Algo que sería buena idea, no sé cómo está su papá, si su papá está aquí en los Estados Unidos, pero para el papá vale la pena de aplicar probablemente para la ciudadanía. Y bueno, claro, el papá ha tenido la residencia para más de 20 años. Si el papá tiene más de 50 años y más de 20 años como residente, el papá ya puede tomar su examen de ciudadanía en español si no habla bien el inglés. Y aquí en Charlotte, para recibir la residencia o para recibir la ciudadanía o para obtener la entrevista para la ciudadanía y para recibir la ciudadanía, estamos viendo un tiempo de solo como 6, 8 meses, algo así. La razón de por qué es importante que su papá arregle la ciudadanía es porque si su papá arregla la ciudadanía, entonces el papá puede arreglar la ciudadanía primero y después ustedes ya pueden casarse. Y si ustedes se casan antes de que su prometido aplique para la residencia, entonces usted puede entrar en la petición también. Estoy asumiendo, Jamilet, que ella no tiene papeles en este momento y eso es algo que yo creo que sería buena idea. Entonces, primero el papá arregla la ciudadanía. Segundo, si usted y su prometido son elegibles para la residencia, que se casan. Y usted ya entra en la petición de su prometido. Claro, no se puede casarse solo para papeles, pero aún si entró al país sin papeles, Jamilet y su prometido, bajo la ley 245I, los dos pueden pagar una multa de $1,000 y los dos ya pueden arreglar la residencia por ruta de la petición del papá de su prometido. Pero claro, primero él tiene que arreglar la ciudadanía. Eso es un caso complicado y nosotros ya, manejamos casos parecidos. Hoy día estaba hablando con alguien con un caso bien parecido y, vale la pena hablar con un buen abogado sobre su caso antes de casarse, antes de que su papá aplique para la ciudadanía, para entender cómo esas cosas van a afectar el caso ya de su prometido. Buena suerte. Gracias, abogado. Vamos a contestar aquí otras preguntas en vivo. Dolores Margarita Díaz pregunta lo siguiente: tengo TPS, soy salvadoreña y mi esposo sometió una aplicación de visa U y yo también apliqué para la visa U. ¿Yo puedo ir a mi país sin tener problema? Bueno, gracias, Dolores. Eso es una buena pregunta y me imagino que está pensando en aplicar para un permiso para viajar fuera del país. Y si usted aplica para un permiso de Advance Parole basado en su TPS, probablemente no hay problemas con viajar fuera del país o con la aplicación para la visa U pendiente. Pero eso es una buena pregunta, una pregunta complicada. Y antes de darle un consejo sobre qué hacer, primero, yo recomiendo, si usted aplicó para la visa U con un abogado, yo recomiendo que usted hable con su abogado o su abogada sobre el caso para ver si puede aplicar para el permiso para viajar bajo el TPS y viajar fuera del país. La otra cosa importante, hable con su abogado y si no aplicó para la visa U con un abogado, vale la pena antes de viajar fuera del país
hablar con un abogado para asegurar que viajar fuera del país no va a afectar a su aplicación para la visa U. Eso es una buena pregunta y realmente necesito revisar bien las reglas de la visa U antes de darle una respuesta sobre esta pregunta. Abogado, una inquietud que me cabe aquí. Pero, o sea, en el caso de las personas que están pidiendo la visa U, sí, que están con el trámite, ¿hay casos que ellos pueden viajar pidiendo un permiso? No. ¿Ella dijo que tiene TPS o no? Ella dice, sí, tiene TPS. Y eso sería algo aparte. Bajo la visa U ahora, la inmigración ha hablado varias veces de permitir permisos, de permitir que la gente que tienen que están en proceso de aplicar para la visa U o que tienen la visa U para permitir que ellos apliquen para un advance parole para que ellos puedan viajar fuera del país y regresar sin problema. Porque con TPS ellos viajaban sin problema. Claro. Y el gobierno ha hablado de esto por años, por 4 o 5 años, algo así, pero nunca han empezado este programa. Entonces, por el momento, la única opción para ella sería ya viajar fuera del país con un permiso de TPS. Y lo de que no estoy 100% seguro es sí o no, esto va a afectar a su aplicación para la visa U. Y no quiero darle un mal consejo, viaja fuera del país y la migración dice que su aplicación para la visa U está abandonada. Y por eso, primero habla con su abogado para preguntar y si ellos no pueden darle, si no tiene abogado, me puede llamar en la oficina al 704-940-9128 y podemos hacer una consulta y yo puedo investigar más esta pregunta para usted para darle una respuesta segura. Gracias, abogado. Gracias a Carlos Duque, que está también en vivo con nosotros y vamos a contestar su pregunta, que dice lo siguiente. Somos venezolanos y pedimos asilo político. Tenemos un hijo de 18 años y 5 meses. Es americano, nació en la Florida. ¿Él nos puede pedir? Gracias por esta pregunta. Y en este momento ya he estado hablando con mucha gente de Venezuela, claro, por la situación tan difícil en el país en este momento. Gracias por esta pregunta. Y bajo la ley, un hijo que es ciudadano de los Estados Unidos puede pedir a sus papás, pero no puede pedir a sus papás hasta cuando cumple los 21 años. Entonces ya con tener solo 18 años y 5 meses hay que esperar 2 años y 7 meses más. Mucha gente piensa que porque la edad de... mayoría de edad en otros países es 18 años. Es 18 años y muchas veces aquí en los Estados Unidos, en los estados, mayoría de edad es 18 años. Pero la ley de inmigración dice que mayoría de edad es 21 años. Entonces hay que esperar para que su hijo ya cumple los 21 años para hacer una petición para usted. Si tiene una petición de asilo pendiente, normalmente este proceso puede durar años. Entonces a veces yo digo a clientes, sigue luchando su reclamo de asilo y si no gana el reclamo de asilo, si aplica para el asilo y está negado por la inmigración y tiene que lucharlo en la Corte de Inmigración, a veces para lucharlo en la Corte de Inmigración, este proceso puede durar 2 años, 3 años, 5 años, depende de dónde vive. Entonces, en 2 años y 7 meses ya puede aplicar para la residencia por ruta de su hijo. Claro, vale la pena hablar con un buen abogado de su caso para asesorar su reclamo de asilo y para darle un buen consejo también de qué es lo que puede hacer en el futuro por ruta de su hijo. Buena suerte. Gracias, abogado. Vamos a contestar la última pregunta de Ernesto Manjarres, que dice lo siguiente. Abogado, ¿qué porcentaje tendría de arreglar papeles? Mi esposa es ciudadana, pero a mí me detuvieron en la frontera. Me cogieron fotos y huellas. Eso fue en el año 1995. ¿Habría alguna posibilidad? Y dijo que su esposo ya es... Su esposa es ciudadana. Okay. Pero él tiene problemita, ¿no? Sí. Que lo detuvieron en la frontera y le cogieron las huellas y fotos en 1995. Sí. Gracias Ernesto, y eso es una buena pregunta. Y en general, si alguien está casado con un ciudadano de los Estados Unidos, posiblemente puede ser elegible para arreglar la residencia.
Algo importante de su caso es la cuestión de si eso fue solo una salida voluntaria que la inmigración le mandó, o no salida voluntaria, pero voluntary return es lo que se llama normalmente, pero simplemente fue arrestado en la frontera. La inmigración arrestó a usted y detuvo a usted para, bueno, 1 hora, 2 horas, un día, algo así. Posiblemente eso no va a afectar a su caso. Pero si fue orden de deportación, entonces probablemente eso va a afectar a su caso. Pero siempre me imagino en su caso, señor Ernesto, que entró al país sin papeles. Y si entró ya sin papeles y probablemente va a necesitar salir del país para arreglar, antes de salir del país va a tener que aplicar para un perdón. Pero eso es algo, esos casos siempre son bien complicados y mi recomendación sería que usted y su esposa hablen con un buen abogado de inmigración que tiene experiencia en estos tipos de casos para ver si no es posible arreglar la residencia. Yo he tenido casos parecidos que gracias a Dios han sido aprobados, que alguien fue arrestado en la frontera y solo tuvo un voluntary return, no tuvo orden de deportación, que hemos arreglado la residencia para ellos, pero eso es algo que antes de hacer cualquier cosa para su caso, primero vale la pena pedir sus records de la inmigración, bajo de sus huellas y bajo del FBI también, para ver si sale orden de deportación o solo voluntary return. Bueno, si nos quiere llamar, nos puede llamar al 704-940-9128, el 704-940-9128. Lo siento, esto es una pregunta complicada y antes de darle un consejo quiero estar seguro que tenemos todos sus hechos. Buena suerte, señor Ernesto, con su caso. Bueno, que eso es todo por hoy. Queremos agradecerle a todos nuestros amigos que se han conectado en vivo y a las personas que nos han hecho llegar las preguntas también por nuestro canal y por email. Muchas gracias. Bueno, gracias, abogado. Gracias a ustedes. Gracias, como siempre, al Progreso Hispano y Red Vision por brindar ese servicio tan importante a la comunidad. Que le repita el número de teléfono como lo están pidiendo, por favor. Es 704-940-9128. Es 704-940-9128. Gracias.